¿Es posible que un mito de 3 siglos de invencibilidad se desmorone en menos de una hora? Imaginen por un momento el sonido atronador de miles de sandalias golpeando la tierra seca de Beocia. El sol de mediodía se refleja en los escudos de bronce, creando un destello cegador que ha aterrorizado a todo el mundo griego durante generaciones. Ese brillo pertenece a Esparta. No es solo un ejército, es una marca de terror, una máquina de guerra perfecta que jamás ha conocido la derrota en un campo de batalla abierto. Pero hoy, en la llanura de Leuctra, algo es diferente. Frente a los invencibles espartanos no se alza una potencia similar, sino un ejército más pequeño liderado por un filósofo que ha decidido que las reglas de la guerra deben ser reescritas con sangre. En los próximos minutos seremos testigos de cómo una idea radical, una formación nunca antes vista y un vínculo sagrado basado en el amor no solo ganaron una batalla, sino que ejecutaron estratégicamente todo un estilo de vida. Quédense con nosotros, porque hoy descubriremos cómo el orgullo de un imperio se convirtió en su propia tumba. Lo que ocurrió en el año 371 a.C. no fue simplemente un choque de lanzas, fue un asesinato conceptual. Veremos cómo un general llamado Epaminondas utilizó la propia fuerza de los espartanos en su contra, rompiendo la formación más sagrada de la antigüedad. ¿Cómo pudo una columna de hombres de 50 rangos de profundidad aplastar al ala derecha de la élite más temida de la historia? ¿Cuál era el papel de un grupo de 300 guerreros que juraron morir el uno por el otro debido a su vínculo emocional? Y lo más importante, ¿cómo es que la caída de Esparta no comenzó con una espada, sino con la liberación de un pueblo esclavizado que era el verdadero motor de su poder? Prepárense para un viaje a las sombras de la estrategia militar, donde la tradición se enfrenta a la genialidad más absoluta. Antes de adentrarnos en el polvo de la batalla y presenciar el colapso de una leyenda, queremos preguntarles algo fundamental. ¿Creen que en la guerra y en la vida es más importante la disciplina férrea o la capacidad de innovar cuando todo parece perdido? Dejen su opinión en los comentarios mientras se preparan para lo que sigue. Cada interacción nos ayuda a que este relato llegue a más mentes curiosas, rompiendo el rígido algoritmo de YouTube como una falange tebana. Ahora, marchemos hacia Leuctra. Para apreciar realmente la magnitud de lo que sucedió en Leuctra, debemos entender primero el pedestal sobre el cual se alzaba Esparta. Al finalizar la guerra del Peloponeso en el año 404 a.C., Esparta se erigió como la dueña absoluta del mundo griego. No era una democracia donde se discutían ideas, sino una élite militar austera y de mente estrecha que gobernaba sobre todos los demás con un puño de hierro. Este modelo funcionó por un tiempo, pero sembró un resentimiento profundo que convirtió a toda Grecia en un polvorín a punto de estallar. Los espartanos eran maestros de la guerra, pero pésimos administradores. Su sistema social, la agoge, los preparaba para ser piezas intercambiables de una máquina de matar, pero les negaba la flexibilidad necesaria para la diplomacia o la administración política. Su solución para cualquier conflicto era simple e inflexible: instalar una oligarquía títere, exigir tributos y dejar una guarnición permanente como una amenaza indiscutible de violencia. Este modelo funcionó por un tiempo, pero sembró un resentimiento profundo que convirtió a toda Grecia en un polvorín a punto de estallar. En este escenario surge Tebas. Durante años, esta ciudad de Beocia había sido una aliada renuente de Esparta. Sin embargo, en el año 382 a.C., Esparta mostró su característica arrogancia al apoderarse de la Cadmea, la Acrópolis de Tebas, en un acto de agresión sin provocación alguna en tiempos de paz. Mantuvieron la ciudad como rehén durante 3 años, instalando un gobierno pro-espartano. Este no fue solo un error político, fue un insulto al alma tebana. Cuando uno se acostumbra a ganar siempre, deja de calcular los riesgos de sus acciones. Esparta había internalizado tanto la creencia de que su ejército era el árbitro definitivo de la verdad,
que olvidó el valor de la diplomacia y el respeto humano elemental. Esa arrogancia sería la primera palada de tierra sobre la tumba de su reputación. Mientras Esparta se hundía en su propia complacencia, en las sombras de la ocupación se forjaba un nuevo liderazgo tebano. Los hombres que expulsaron a la guarnición espartana en el 379 a.C. no eran simples soldados, eran filósofos, exiliados y pensadores. Sus líderes eran dos figuras que no podrían haber sido más diferentes del típico guerrero espartano, pero que poseían una comprensión mucho más profunda de la naturaleza humana y la historia militar. Epaminondas y Pelópidas. Epaminondas era el intelectual, el general filósofo. Era un hombre conocido por su pobreza voluntaria y su compromiso con la escuela pitagórica. Esto significaba que estaba interesado en las matemáticas, la estructura y las verdades abstractas. Estudió las tácticas espartanas no con asombro, sino con un ojo crítico y analítico. Donde otros veían una fuerza divina, él veía una máquina predecible con una programación que nunca variaba. Por otro lado, Pelópidas era el líder carismático, el hombre de acción y el corazón del bando democrático. Juntos formaban el equipo perfecto, el genio táctico silencioso y el comandante inspirador y audaz. Ellos transformaron a Tebas en una potencia líder al construir la Liga Beocia, una alianza diseñada para resistir la dominación espartana. Tebas ofrecía una elección y cierta libertad, mientras que Esparta solo ofrecía una regla de hierro. Cuando la conferencia de paz del 371 a.C. fracasó porque Epaminondas insistió en firmar el tratado no solo por Tebas, sino por toda Beocia, el desafío a la autoridad espartana fue total. El rey Agesilao, viejo y amargado por su odio hacia los tebanos, ordenó a su colega, el rey Cleómbroto, que marchara sobre Tebas. La misión era clara: aplastar a la ciudad, disolver la liga y recordar a toda Grecia quién era el amo. Esparta envió un ejército de unos 11.000 hombres para enfrentarse a una fuerza tebana combinada de apenas 6 o 7.000. Era una ejecución pública planificada, o al menos eso pensaba el mundo. El primer ingrediente en la fórmula secreta de Tebas fue quizás el más famoso y emocionalmente potente de toda la antigüedad: el Batallón Sagrado de Tebas. Esta era una unidad de élite compuesta por 300 hombres seleccionados a mano por su habilidad y valor. Pero lo que los hacía únicos era su organización. Eran 150 parejas de amantes. La lógica militar detrás de esto era brutalmente efectiva y sorprendentemente psicológica. Según los antiguos, no existía un vínculo más fuerte en el campo de batalla que el que unía a un hombre con la persona que amaba. Se puede obligar a un ciudadano a luchar por su ciudad o entrenar a un soldado para luchar por su rey, pero un guerrero luchará con una ferocidad suicida para proteger a su pareja. Más aún, luchará con todas sus fuerzas para evitar cometer un acto de cobardía ante los ojos de su amado. El miedo a embarazar a la ciudad es una cosa, pero el miedo a ser humillado ante el amor de tu vida es algo mucho más poderoso. Este vínculo transformaba a una unidad cohesiva en un arma viviente casi inquebrantable. A diferencia de los ciudadanos espartanos, cuya formación buscaba producir una pieza anónima e intercambiable, el batallón sagrado estaba diseñado para la acción heroica individual dentro de una estructura colectiva sagrada. Eran soldados profesionales a tiempo completo, mantenidos por el Estado y utilizados como tropas de choque, una versión antigua de las fuerzas especiales. Pelópidas, su comandante, ya los había utilizado con éxito en escaramuzas menores, pero en Leuctra no serían solo apoyo, serían la punta de lanza de una doctrina táctica completamente nueva. Era una innovación cultural que Esparta, atrapada en su militarismo rígido y jerárquico, nunca habría podido concebir. Retrocedamos un momento al Congreso de Paz de aquel fatídico año.
Los delegados estaban firmando un acuerdo que reconocía la independencia de las ciudades-estado. Todo iba bien hasta que Epaminondas se levantó. Firmó por Tebas, pero inmediatamente exigió el derecho de firmar por toda la Confederación Beocia. No era un tecnicismo, era un movimiento político brillante y lógico. Si Atenas podía firmar por su liga, ¿por qué Tebas no? La reacción espartana fue de una furia absoluta. El rey Cleómbroto, que ya estaba al mando de un ejército en la región, recibió la orden inmediata de invadir y someter a Tebas. Cleómbroto tenía mucho que demostrar, ya que había sido criticado por ser demasiado lento en el pasado. Bajo esta inmensa presión de la cúpula espartana, tomó decisiones predecibles que resultarían fatales. El escenario estaba listo en la polvorienta llanura cerca del pueblo de Leuctra. Para entender la genialidad de Epaminondas, debemos comprender primero las reglas rígidas de la guerra de hoplitas que habían dominado Grecia durante siglos. La formación principal era la falange, un muro denso de infantería pesadamente blindada, generalmente de 8 o 12 filas de profundidad, con escudos trabados y lanzas erizadas. La falange espartana era la expresión máxima de esta táctica, pero la falange tenía dos fallos fundamentales que todo general conocía. El primer fallo era la deriva hacia la derecha. Como cada hoplita sostenía su escudo con el brazo izquierdo, instintivamente trataba de proteger su lado derecho expuesto, acercándose al escudo de su compañero. Esto creaba un desplazamiento natural de todo el ejército hacia la derecha durante el avance. El segundo fallo era la posición de los mejores hombres. Para contrarrestar esta deriva y asegurar la victoria, todos los generales colocaban a sus tropas de élite y a su rey en el ala derecha, el lugar de honor y de mayor impacto. El resultado era una doctrina predecible. El ala derecha de cada ejército intentaba aplastar el ala izquierda del enemigo, sorreando el centro y ganando la batalla. En Leuctra, el ejército espartano se alineó exactamente de esta manera. Sus espartanos de élite, junto con el rey y su guardia real, estaban en el ala derecha con 12 filas de profundidad. Era un despliegue clásico de manual que resaltaba el corazón mismo de la debilidad de la falange espartana, su total previsibilidad. Epaminondas no solo notó esto, decidió convertirlo en un arma. Sabía exactamente de dónde vendría el golpe espartano y estaba listo para entregar un contragolpe de una fuerza sin precedentes. Aquí es donde entra en juego el momento de pura genialidad táctica. Epaminondas conocía las reglas del juego y decidió romperlas todas. Creó lo que los historiadores llamarían más tarde el orden oblicuo. Hizo 3 cosas revolucionarias. Primero, la concentración de fuerza. En lugar de colocar a sus mejores hombres en la derecha, los agrupó en su ala izquierda, pero no los colocó en las 12 filas tradicionales, sino que los comprimió en una columna gigantesca y masiva de 50 rangos de profundidad. 50 era algo inaudito. Esto significaba que sus tropas, aunque inferiores en número total, se convertían en un martillo de hierro imparable en el punto de contacto. Segundo, creó el ala rechazada. Ordenó al resto de su línea, el centro y la derecha, que marcharan de forma oblicua, en ángulo y mucho más lentamente. Su objetivo era que esta parte más débil de su ejército no llegara a entrar en combate con el centro y la izquierda espartana. La misión era quirúrgica. La columna de 50 hombres avanzaría, golpearía el ala derecha espartana, donde estaba el rey y la élite, y la destrozaría de inmediato. Mientras tanto, el resto del ejército espartano se quedaría mirando, siendo totalmente inútil mientras su núcleo de élite era destruido. Era un riesgo calculado y enorme. Al debilitar su centro y su derecha, se exponía a ser rodeado. Pero Epaminondas apostó todo a la fuerza de choque de esa columna masiva. No buscaba una guerra de desgaste, buscaba un knockout técnico.
Estaba explotando la suposición más arraigada de su enemigo, que las batallas se luchaban siempre de la misma forma a lo largo de la línea. En la batalla clásica griega, la caballería era una preocupación secundaria. Se usaba para perseguir enemigos en retirada o proteger los flancos, pero rara vez para un ataque decisivo inicial. En Leuctra, Epaminondas rompió el molde una vez más. Los tebanos poseían una caballería superior en entrenamiento y espíritu a la espartana. Epaminondas desplegó a sus jinetes frente a sus líneas de infantería. Los espartanos, adhiriéndose a la tradición, enviaron a su propia caballería inferior para encontrarlos. Los jinetes tebanos cargaron con una fuerza devastadora, derrotando rápidamente a los jinetes espartanos. Los jinetes que huían fueron empujados de vuelta hacia su propia ala derecha, justo donde el rey Cleómbroto y la élite estaban intentando mantener la formación. Ver a su propia caballería huir y ser pisoteados por sus caballos generó una confusión inmediata en la parte más rígida de la línea espartana. Pero lo más importante fue que el combate generó una colosal nube de polvo. Esta niebla de guerra fue la pantalla perfecta para Epaminondas. El polvo ocultó la naturaleza radical de la formación tebana y la profundidad de la columna de 50 hombres. Para cuando el rey Cleómbroto pudo ver la forma real del desastre que se avecinaba, el martillo tebano liderado por Pelópidas y el batallón sagrado ya estaba en movimiento. Era demasiado tarde. Para ajustar, la ventaja psicológica ya era de los tebanos antes de que las lanzas chocaran. El rey Cleómbroto, viendo a su caballería derrotada y vislumbrando finalmente la extraña formación tebana, intentó un ajuste de último minuto. Ordenó a su ala derecha que se desplazara para intentar flanquear a los tebanos, pero mover una falange rígida bajo presión es casi imposible. Solo añadió más caos. Entonces, el orden oblicuo de Epaminondas golpeó con toda su fuerza. El batallón sagrado, con sus 300 hombres de devoción intensa, formaba la punta de la columna de 50 filas. Chocaron contra la delgada línea espartana de 12 filas. Esto no fue un choque de muros de escudos, fue una avalancha. Imaginen 12 hojas de papel tratando de detener una ola de 50 metros de concreto. El choque fue absoluto. La presión de las filas traseras tebanas era implacable, empujando a las delanteras sin posibilidad de dar un paso atrás. La formación espartana se fragmentó instantáneamente. En medio de la brutal carnicería, ocurrió lo inimaginable. La muerte del rey Cleómbroto. Fue el primer rey espartano en morir en batalla desde Leónidas en las Termópilas 100 años atrás. Sus guardaespaldas lucharon desesperadamente para protegerlo, pero el peso de la masa tebana era imparable. Cuando el rey cayó, el corazón del ejército más disciplinado del mundo fue arrancado. La élite espartana, aquellos cuya identidad se basaba en la invencibilidad, entró en pánico y huyó. Los aliados de Esparta en el centro de la izquierda de la línea, que estaban intactos y eran numerosos, miraron a su derecha y vieron algo que nadie en Grecia había visto jamás. El ala derecha espartana destruida y huyendo. Miraron al frente y no vieron nada, ya que el ala derecha tebana se mantenía alejada. Estaban paralizados por su propia doctrina. Cuando la columna tebana, tras destrozar a los espartanos, giró para envolver al centro aliado, estos no tuvieron corazón para luchar y se retiraron. El sistema espartano se desmoronó como un castillo de arena ante la marea. Las bajas fueron catastróficas para los espartanos. Se reportaron cerca de 1000 muertos, un número que hoy parece pequeño, pero que incluía a 400 de los 700 ciudadanos espartanos de pleno derecho presentes en la batalla. Esta única hora de combate infligió una herida demográfica en la pequeña población de ciudadanos de Esparta de la que nunca se recuperaría. La batalla de Leuctra había terminado, y con ella, la hegemonía espartana. El silencio que cayó sobre la llanura debió ser ensordecedor. Lo impensable había sucedido. Lo primero que tuvo que hacer Esparta fue aceptar una humillación profunda, enviar a un heraldo para pedir una tregua y recuperar a sus muertos.
Para un ejército que predicaba la victoria o la muerte, pedir permiso al enemigo para enterrar a su rey y a sus ciudadanos de élite era una confesión pública de derrota que resonó en todo el Mediterráneo. En el campamento espartano, los supervivientes se enfrentaron a una crisis moral sin precedentes. Según sus leyes rígidas, los soldados que huían de una batalla debían ser despojados de sus derechos civiles, pero eran tantos que si aplicaban la ley, se quedarían sin ejército. El gobierno espartano tuvo que suspender temporalmente sus propias leyes sagradas, una señal de que su estructura social inquebrantable se estaba doblando bajo el peso de la derrota. En Tebas, la celebración no era solo por una victoria militar, sino por un triunfo moral. Habían destruido el mito de su opresor. Sin embargo, Epaminondas sabía que una victoria en el campo de batalla no era suficiente para acabar con Esparta. Un año después de Leuctra, emprendió una campaña que fue incluso más significativa que la batalla misma. Marchó hacia el Peloponeso, el corazón de Esparta, un territorio que se consideraba intocable. Ningún ejército enemigo había invadido Laconia en memoria reciente. Los espartanos, incapaces de enfrentarlo en campo abierto, se refugiaron tras sus muros, una ironía humillante para un pueblo que se jactaba de que sus hombres eran sus únicos muros. Pero el golpe maestro de Epaminondas no fue quemar campos, sino un acto de justicia social y guerra demográfica. Él sabía que el verdadero secreto del poder espartano no era su falange, sino el trabajo forzado de los ilotas, un pueblo esclavizado que superaba a los espartanos en 10-1. Los ilotas eran siervos atados a la tierra en Mesenia, una región conquistada por Esparta siglos atrás. Ellos eran la cuenta bancaria de Esparta, su fuerza laboral y su miedo interno constante. Epaminondas marchó hacia Mesenia y declaró formalmente la libertad de los ilotas. Fundó una nueva ciudad, Mesene, en el monte Itome, y le dio a ese pueblo recién liberado fortificaciones, instituciones y una nación. La pérdida de Mesenia fue una catástrofe económica. De la noche a la mañana, Esparta perdió su suministro de alimentos y la mano de obra que permitía a sus ciudadanos dedicarse exclusivamente a la guerra. Esparta, económicamente inviable y socialmente desestabilizada, estaba estructuralmente terminada. La hegemonía tebana que comenzó en Leuctra fue un periodo de dominio basado en el genio de un solo hombre. Tebas se convirtió en la protectora de la libertad griega, promoviendo democracias y ligas defensivas para mantener a Esparta contenida. Pero este poder era personal, no institucional. Epaminondas era el arquitecto, el diplomático y el general. Cuando él no estaba presente, el ciclo de luchas internas griegas se reanudaba. El final de esta era llegó en la batalla de Mantinea en el 362 a.C. Epaminondas volvió a utilizar su orden oblicuo y volvió a obtener una victoria táctica brillante. Sin embargo, en el momento culminante fue herido de muerte por una lanza. En sus últimos momentos, preguntó si su escudo estaba a salvo y quién había ganado. Al saber que los tebanos vencían, dio su último consejo trágico. Deben hacer la paz porque no tienen a nadie que los guíe. Con su muerte, el sistema tebano colapsó instantáneamente. No había una profundidad institucional ni una ideología duradera que mantuviera unida a su coalición. La llama de Tebas se apagó tan rápido como se había encendido, dejando un vacío de poder que una generación más tarde sería llenado por una nueva potencia emergente, Macedonia. El orden oblicuo de Epaminondas no fue un truco de una sola vez, fue un cambio de paradigma fundamental. Enseñó al mundo que la superioridad local en un punto decisivo es más importante que la paridad general en toda la línea. Un siglo después, un joven príncipe macedonio llamado Filipo II, que había sido rehén en Tebas y estudió de cerca las tácticas de Epaminondas, adaptaría este concepto. Su hijo, Alejandro Magno, lo perfeccionaría, concentrando siempre su ataque en el punto clave de la línea enemiga.
Incluso en la historia militar moderna, el concepto del punto de esfuerzo principal en la estrategia de la Blitzkrieg es un descendiente filosófico directo de Leuctra. Epaminondas demostró que para ganar hay que estar dispuesto a romper la tradición y concentrar los recursos en lo que realmente importa, sin importar cuán arriesgado parezca el resto del plan. Esparta, por su parte, se convirtió en una lección sobre el peligro del dogma. Su debilidad no fue la falta de valor, sino la falta de adaptabilidad. Estaban tan comprometidos con su sistema de hace siglos que no pudieron concebir una solución fuera de su caja mental. Sus oficiales, entrenados para la obediencia y no para la innovación, carecían de la capacidad intelectual para inventar o contrarrestar algo nuevo. Fueron derrotados no por una fuerza superior de armas, sino por una fuerza superior de intelecto. Hoy en día, la palabra espartano sigue siendo una marca de dureza y disciplina, pero la historia real nos dice que ese sistema, por heroico que fuera en las Termópilas, fue un fracaso como modelo de Estado sostenible. Los tebanos, los verdaderos innovadores que inventaron las tácticas modernas y basaron su unidad en el amor, han sido relegados a un segundo plano. Es una injusticia histórica que nos recuerda que a menudo el mito de la resistencia inquebrantable es más seductor que la compleja verdad de la innovación revolucionaria. Esperamos que este viaje haya sido impresionante para ustedes. Pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal Historiadores Modernos y dándole me gusta al video. Nos vemos en las sombras de la historia. La información presentada en este video se basa en fuentes históricas y arqueológicas. Las interpretaciones consisten en teorías basadas en los datos disponibles.